Saludo cordial, compañeros. Estamos en un momento en el mundo en que estamos hablando de sostenibilidad, de educación de calidad, de reducción de la pobreza, pero vemos que una cosa es lo que sucede en los discursos y otra cosa es lo que sucede en la realidad. Esta reflexión se da en medio del Seminario de Política Educativa en el contexto nacional e internacional. Mi nombre es Geraldina Angulo Moreno y soy estudiante del doctorado de Ciencias de la Educación. Entonces este video lleva por nombre Entre la esperanza del cambio y los desafíos de la realidad, reflexiones desde una mirada docente. Cuando hablamos de objetivos de desarrollo sostenible, llegan a la mesa temas importantes como la educación, la desigualdad, el cuidado del medio ambiente, las oportunidades para vivir dignamente, pero sin embargo, cuando revisamos las metas, vamos más allá de los discursos internacionales y vale la pena preguntarnos qué tan posibles son realmente estos objetivos y qué papel desarrollamos nosotros en su desarrollo y en su implementación. Este video entonces lo que pretende es compartir algunas problemáticas que se identificaron en los textos de Cosme y de Gómez Gil y generar una reflexión propia sobre los objetivos de desarrollo sostenible, la realidad y lo que está pasando en las aulas al respecto. Entonces, ¿qué son los ODS? Los ODS se dieron en el marco de una agenda para el 2030, en donde la ONU se enfrenta a las problemáticas actuales del mundo como la pobreza, la desigualdad, la crisis ambiental y propone unos objetivos buscando el bienestar, el crecimiento económico y el cuidado del planeta. Estos tienen su origen en los Objetivos de Desarrollo Mundial que estaban planteados para el 2015 y pretendían un enfoque reduccionista, un alcance para los países en desarrollo y permitir que los países ricos del mundo en desarrollo empezaran a proyectar un avance en los países que se están desarrollando. Esto se hace una revisión, no se cumplió y entonces nacen los objetivos de desarrollo sostenible que tienen un objetivo sistémico, un alcance universal y la idea es que todas las naciones apunten a los mismos objetivos para que podamos vivir mejor y en paz. Gómez identifica cuatro problemas en la implementación: la disponibilidad, la calidad, las lagunas relevantes y la discrepancia. Y él dice, existen baches en las estadísticas, estamos hablando de objetivos de desarrollo sostenible y de paz, pero las potencias mundiales están en constante disputa por los recursos naturales. Y entonces él empieza a decir qué está pasando, es real y a poner sobre la mesa una postura crítica para cuestionar el discurso respecto a las realidades. Entonces, Cosme dice, la educación es el actor clave de los objetivos de desarrollo sostenible. Todo debe empezar en las aulas, se debe dar una formación crítica, se debe implementar la investigación y se debe propender por el trabajo en las comunidades. Entonces me gustaría centrar la reflexión en el ODS 4 que habla de educación de calidad y aunque todos son importantes porque todos hacemos parte del mundo y nuestros objetivos deben ser los mismos, pues este está relacionado directamente con mi quehacer pedagógico y con el sentido de este doctorado. Se habla de educación inclusiva, equitativa, de calidad. Se ponen objetivos como enseñanza gratuita, infraestructura, atención infantil, acceso igualitario y docentes capacitados. Pero cuando vamos a ver la realidad y retomando las ideas de los autores, no está pasando esto. La educación de calidad depende mucho del sector en el que se esté dando. Entonces, si vamos a la educación pública en el campo, vemos una gran brecha entre lo que está pasando en las ciudades respecto a herramientas, respecto a infraestructura, respecto a capacitación de los docentes, y es que los gobiernos a veces han dejado de lado tanto la educación y sobre todo la educación de calidad, que esa brecha ha ido creciendo y tratar de reducirla es una tarea muy difícil. Aunque en Colombia el gobierno actual ha hecho grandes esfuerzos por enfrentarse a esta realidad, por poner universidades nuevas, por brindar herramientas a los colegios, podemos ver que eso depende mucho del gobierno que esté en curso, de los intereses de la persona que esté allá al frente, y entonces a veces se le da peso a la guerra, a la seguridad, a otras cosas, y a veces hay gobiernos que dejan la educación de lado. Y esto empieza a hacer que esa brecha sea tan enorme que cuando nos enfrentamos a ella y cuando la revisamos, pues es una cuestión que está realmente difícil de enfrentar. Estoy de acuerdo con que la educación es la encargada de transformar el mundo y ahí empieza todo.
Los objetivos de desarrollo sostenible tienen que empezar a mirarse, tienen que ser cuestiones de toda la población. No todo el mundo conoce los documentos, hay gente que ni siquiera sabe lo que se está hablando, se queda en el discurso como de la ONU y de estas reuniones en donde queremos cambiar el mundo, pero en realidad lo que está pasando son otras cosas y el pueblo de a pie no está enterado y no se convierte en un tema interesante para ellos porque simplemente no se está retomando desde todas las instancias. A modo de conclusión, creo que los ODS sí son una apuesta necesaria, pero son complejas. Abono mucho que ya estén sobre la mesa estos temas, que se esté hablando de desigualdad y que las naciones estén interesadas por ver qué se hace para tratar de enfrentarlas. El desarrollo sostenible exige acciones reales y no solo discursos. La educación sí es la encargada de impulsar y de transformar la sociedad y esto se tiene que dar desde las universidades y desde las escuelas de todos los sectores. Y la academia tiene que propender el diálogo entre la realidad y el contexto. Desde el aula también se construye sostenibilidad. Es importante empezar a tomar acciones dentro del aula que cuiden el planeta y que vayan a una mirada de fortalecer esos objetivos de desarrollo sostenible. Les comparto las referencias y muchas gracias por el espacio.